Muy bien, ya estamos con Santiago Gómez y ahora que la información política llega a esta hora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lore? Buen miércoles para ti. Un saludo para todos los que se conectan al noticiero del mediodía. Detenida y encarcelada la ex jefa del gabinete de ministros de Pedro Castillo, Betsy Chávez. Ha culminado ya la audiencia de control, ya está en Lima, fue traída desde Tacna esta mañana, cuando estamos viendo parte de lo que fue el traslado de Betsy Chávez Chino. Recordamos que el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para ella por los delitos de rebelión y conspiración. La investigan y la Fiscalía la acusa de ser coautora del golpe de Estado que perpetró Pedro Castillo aquel 7 de diciembre. Este traslado, Lore, ha sido un traslado bastante rápido. Hemos visto a, digamos, los administradores de justicia moverse con mucha rapidez. Ayer fue detenida en horas de la tarde, pasó la noche en Tacna, en la carceleta del Poder Judicial en Tacna, y esta mañana llegó a Lima a primera hora, mientras vemos las imágenes de cómo fue su traslado. Ya vamos a ver esto porque también importa saber cómo fue este momento. Ahí está, ¿no? Ahí baja. En todo momento ha evitado que se le vean las marrocas, siempre ha llevado una casaca, una chompa, una chalina, lo que sea, encima de los brazos para que no se le vean las marrocas, que es el protocolo que corresponde en realidad a toda persona que es detenida. No le han puesto el chaleco de detenido como sí lo han hecho con otras personas, ¿no? Este chaleco antibalas en realidad, pero sí han mantenido las marrocas. Sí, claro, estaba esposada Betsy Chávez, fue detenida ayer cuando la policía ingresó a su domicilio en Tacna, la encontraron en su dormitorio. No opuso resistencia, hay que decirlo, tampoco es que se entregó. No. Ella, cuando justamente estábamos terminando el bloque ayer, este espacio político en el noticiero, ella empezaba a abrir un streaming, una transmisión en vivo en su TikTok y empezaba a contar que estaba esperando a la policía que llegue a su domicilio. Bueno, si ayer mostraba cierta sonrisa, cierta, si quieres, compostura Betsy Chávez, hoy sí en la audiencia judicial frente al juez supremo Juan Carlos Checli se la vio más seria, se la vio ya como, y exacto, este es el momento en el que ingresa a la audiencia en la Corte Suprema, donde este juez, que ojo, es el mismo juez que investiga a Pedro Castillo. Mira este momento, ¿ah? Bueno, una noche en la carceleta ya te empieza a cambiar la perspectiva de las cosas. Una cosa es decirlo desde tu casa, desde tu Wi-Fi, no me importa la cárcel, yo, bla, bla, bla. Y otra cosa ya es sentir la dura realidad por 18 meses. Sí, intentaba mostrar, digamos, un gesto, si quieres, ayer, como ella lo había señalado en entrevista con Punto Final. Si quieren hacerme presidenciable, métanme a prisión, decía Betsy Chávez. Bueno, pero hay que también entender por qué es que el juez que tomó la medida de darle prisión preventiva cambió de opinión. Recordemos que una primera decisión de, en este caso, el juez César San Martín, fue que Betsy Chávez siga esta investigación en libertad. Correcto. ¿Qué ha ocurrido? Y podemos hablar de algunas cosas que la Fiscalía ha presentado ante el juez César San Martín y precisamente le han permitido a este juez valorar que Betsy Chávez debe ser detenida, debe estar apresada cumpliendo 1 año y medio de prisión preventiva mientras es juzgada por el golpe de Estado. Primero, la resolución del juez San Martín habla de grave y fundada sospecha de la presunta comisión de este delito. Entonces, allí ya tienes un primer calificativo. Luego, ha revisado el Poder Judicial el GPS de la camioneta en la que Betsy Chávez se movilizó inmediatamente después del anuncio presidencial del 7 de diciembre. Y la ruta indicaba la Embajada de México. Es decir, Betsy Chávez, una vez que se dio cuenta que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no apoyaban el golpe de Estado, decidió ir a refugiarse, a buscar asilo a la Embajada de México. Esa misma ruta del GPS marca un cambio de estrategia, un cambio de dirección, deja la embajada, ya no va hasta la embajada y se dirige al Congreso. Para el juez César San Martín, esa sola decisión de querer ir a buscar refugio
Es una sospecha, es una, si quieres, posibilidad de que hubo una fuga y cuando ya mostraste un intento de fugar, hay para el juez pocas garantías de que no vuelvas a hacerlo. Es decir, el juez recomienda y ordena que Betsy Chávez esté encarcelada y que siga este juicio en prisión, ¿no? También está el detalle de la obstrucción. Recordemos que en reiteradas ocasiones la Fiscalía ha informado, a partir de los documentos a los cuales hemos tenido acceso, que hubo un CPU en la PCM bajo el cual recién accedieron un mes después. Habían cosas que se habían borrado, elementos de los discos duros que no encontraban, de la impresora que también no hallaban. Han tenido que llevarse la memoria, han tenido que hacer todo un trabajo de inteligencia digital, informática, para poder recuperar esa información. ¿Quién escribió el discurso? Parece que se ha encontrado en una computadora de la PCM. De allí que quien era jefa de la PCM, la señora. No ha entregado un celular. Ahí todos hablan de un celular Samsung y no ha aparecido ese celular de alta gama. Entregó otro, señala el juez, que cuando se le pidió devolver los equipos que Betsy Chávez había recibido como parte del cargo, devolvió otro equipo y ocultó un celular Samsung, como tú bien lo señalas. Para el juez César San Martín, aquí hay una, si quieres, idea de obstaculizar el proceso. Claro. Entonces, ante esa situación, tenemos la situación del peligro de fuga. Intentó ir a la Embajada de México, nada garantiza que no vuelva a hacer lo mismo en este proceso. Esa es la lógica judicial. Intentó obstaculizar la justicia. Nada garantiza que no pueda volver a obstaculizar la justicia. Y habla también de falta de arraigo laboral. Porque, claro, Betsy Chávez presenta contratos laborales, dice estar trabajando para una empresa, pero el juez dice: ese no es un contrato laboral de calidad. Tu arraigo laboral no es de calidad. Por ende, y por supuesto, ante la grave, si quieres, situación de un delito como rebelión, el juez dice: he vuelto a evaluar esta situación y creo que sí tiene que ir 18 meses de prisión. No pasó lo mismo con el exministro del Interior, Willy Huerta, y Roberto Sánchez Palomino, exministro también de la era Castillo. Ellos mantienen su libertad, pero el tema con Betsy Chávez parece indicarte, digamos, parece estar el juez sospechando fuertemente de que sí fue una participación activa. Recordemos que la imputación en el caso de Betsy Chávez es coautoría, ¿no? Exacto. Y es por eso muy importante explicar todos estos detalles paso a paso, uno a uno, para entender y no dejarnos confundir con estos elementos, con estas declaraciones de la señora Chávez o de todos los aliados de Pedro Castillo vinculados a que es una víctima, ay, pobrecita, la persiguen, lo que pasa es que le envidian, la odian, la quieren destruir. No, la señora está en una prisión preventiva porque no se han cumplido varios supuestos para que no tengas prisión preventiva. No hay arraigo, hay peligro de fuga, hay una idea de obstaculización, además del delito grave bajo el cual se le acusa. Entonces, por todo eso, prisión preventiva procede. Pero por otro lado, el golpe de Estado todos lo vimos, no nos lo han contado, no fue una fábula, fue un mensaje a la nación. Y hay suficientes testimonios de lo que pasó ese día que narran una historia y que vinculan a la señora Betsy Chávez con la planificación del golpe de Estado, la ejecución del mensaje a la nación y los hechos posteriores a haber dado ese mensaje. Es correcto. También en la resolución del propio juez César San Martín se señala textualmente que Betsy Chávez ordenó a su personal de la oficina de la PCM obtener un formato de decreto supremo, lo que quedaba también refrendado en el testimonio de la periodista del canal oficial que llegó a grabar el mensaje a la nación. Un decreto supremo para dar curso legal a lo expresado en el pronunciamiento presidencial. Es decir, la segunda movida después del mensaje de Pedro Castillo, Betsy Chávez ya la tenía internalizada y ya la había expresado, ya había dado un comando a si quieres, a sus trabajadores más cercanos para que puedan conseguirle un formato de decreto supremo y así hacer la convocatoria a nuevas elecciones. También tienes, entre comillas, que Betsy Chávez dispuso que se desaparezca toda la documentación de la oficina.
Esas frases que aparecen en la resolución parecen ser suficientes para que el juez César San Martín haya variado la condición de libertad de Betsy Chávez. Pero te decía también ayer la ex jefa de gabinete señaló que ella quería ser internada en una cárcel en Tacna. Vamos a escuchar este momento porque, ojo, inicialmente sus abogados hicieron este pedido, pero lo que la justicia determinó es que sea traída a Lima y de hecho va a ser ingresada a un centro penitenciario en Lima hasta que el INPE cambie de opinión si es que lo hace. Pero vamos a escuchar cómo ayer Betsy Chávez pedía tener la carcelería en Tacna. Nosotros estamos solicitando que sea aquí en Tacna, nuevamente indico, porque todos mis arraigos son aquí en Tacna, ¿no? Si yo tuviera arraigo en otra región, pues uno puede pedir en otra región, ¿no? Pero mis arraigos son aquí en la región de Tacna. Bueno, y esta misma preocupación hace instantes Betsy Chávez se la lleva al juez supremo que estaba haciéndole el control de identidad, ¿no? Juez Checli, ¿no? Exacto, el juez Juan Carlos Checli. Y el juez le dice, será el INPE el que determine, serán ellos los que analicen. Vamos a escuchar lo que dijo el jefe del INPE porque también explicó cuál va a ser el proceso para determinar en qué prisión va a cumplir 1 año y medio de preventiva Betsy Chávez. Vamos a escuchar eso en un instante. Decía una declaración que inicialmente te decía, la decisión de ir a qué prisión va a ir y si es que va a ir a Tacna, si es que va a regresar a una cárcel en Tacna, queda en manos del INPE. Así también lo ha dicho el juez Checli. Vamos a escuchar al jefe del Instituto Penitenciario. Y será la autoridad judicial la que ordene su internamiento. Una vez que ordene el internamiento a un penal, es llevada a la carceleta de Lima, que está en el penal Ancón 2. En esa carceleta, un equipo de profesionales procede a clasificarla. De manera autónoma, deciden a qué penal va a ir. Luego de esa clasificación, será llevada al penal que corresponda. Ajá, entonces más o menos te explicaba la ruta de cómo será el internamiento de Betsy Chávez. Claro, porque hay que entender que, a ver, Betsy Chávez ha estudiado, ha vivido, ha nacido en Tacna, ella ha sido congresista elegida por Tacna, todo tiene que ver con la ciudad heroica, por supuesto, pero ¿cuál es el tema? Que ella, cuando fue elegida congresista, se mudó a Lima, a vivir a Lima. Fue premier en Lima, ¿no? La sede del Ejecutivo está en Lima. El delito bajo el cual se les acusa o se les investiga sucedió en Lima. Entonces, no vale decir porque uno es natural de tal región, entonces pasa su preventiva en tal región o pasa a la cárcel en tal región porque va a ser más fácil que mi familia me visite. Tu arraigo, justamente, no tiene arraigo. Entonces ella dice, todos mis arraigos están en Tacna. No, no hay arraigo laboral y no hay arraigo domiciliario para por lo menos la fiscalía, para el Poder Judicial. Entonces, su arraigo va a ser ahora la prisión que se le asigne. ¿Se pueden hacer audiencias virtuales para todas las audiencias? Sí, pero sabemos que se dan problemas cuando hay que hacer careos, hay que hacer reconstrucciones, cuando hay que hacer algunas diligencias. La virtualidad complica si la señora está en Tacna. Sí, claro, y hoy también recordó esa idea de que no tengo familiares en Lima, dijo Betsy Chávez, para buscar que el juez Juan Carlos Checli disponga su traslado o su regreso a Tacna. El juez ha demarcado claramente que es el Instituto Penitenciario quien tiene que definir dónde cumplirá su carcelería. Por lo pronto la decisión es que lo haga en Lima y no se ve una razón clara para que pueda ser de vuelta a Tacna Betsy Chávez. Vamos a recordar ayer el momento de la detención. Porque, ojo, fue también un momento de muchísima cobertura de prensa. Hubo situaciones de agresión a la prensa, te las voy a mostrar en breve. Pero primero recordemos cómo fue, sacada de su vivienda Betsy Chávez y llevada al Poder Judicial. Esto ocurrió en Tacna, vean. Ha pasado rápido, viste una chompa. Betsy, ¿algo que decir? ¿Algo que decir? ¡Sus cosas! Ese fue todo el proceso, ¿no? De la detención, del traslado, salió de su casa, tratando de mostrarse
como que contenta en una decisión que se esperaba. Yo me imagino que en realidad es una decisión que no la puede haber sorprendido. Mucho más sorpresa causó la primera decisión cuando le dieron comparecencia restringida, porque siendo imputada en la investigación como coautora, sorprendió y ya siendo suspendida de congresista, que no reciba esa prisión preventiva. Sí, tiene también que ver con el alto cargo que ostentaba Betsy Chávez en el momento de la comisión de este presunto delito, rebelión, romper el orden constitucional, que fue lo que hizo para la Fiscalía Pedro Castillo el día 7 de diciembre. Betsy Chávez era la número 2 del gobierno, era la jefa del gabinete. Y por eso también se entiende, porque apenas se dio la decisión de Betsy Chávez, muchas personas en la comunidad, sobre todo digital de Latina Noticias, en Facebook y YouTube, nos preguntaban: ¿y qué pasó con Aníbal Torres? ¿Qué pasó con el anterior premier del gobierno de Pedro Castillo? Digamos, para la opinión pública todavía la figura de Aníbal Torres está muy asociada, pero hay que recordar que Aníbal Torres se desempeñaba como asesor de PCM en el momento del golpe de Estado. Ya no era ministro. Él actualmente tiene una comparecencia restringida. Él pudo garantizar ante un juez su arraigo. Él dijo que seguía dictando clases en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y su edad. Y su edad, y su condición es de libertad. Él está en libertad, pero sigue siendo investigado. Por eso digamos, no se va a dar una situación de detención de Aníbal Torres, como muchas personas pueden estar entendiendo, ¿no? ¿Por qué Betsy Chávez apresada y no Aníbal Torres? Es distinta la valoración que tiene el sistema judicial porque, claro, en el caso de Betsy Chávez pesa mucho el cargo que tenía en el momento del golpe de Estado. Recordamos, Aníbal Torres ya no era premier. Pero te decía, si faltaba una imagen en esta situación de la detención de Betsy Chávez, fue el ataque que sufrieron los periodistas. Estaban todos apostados en la casa de Betsy Chávez buscando la imagen. El momento en el que ingresara la policía y sale un familiar de Betsy Chávez con un perro, buscando atacar a los hombres de prensa. Mire este momento. Bien, ahí estaba este momento. Los colegas periodistas que estaban allí contaron, digamos, que incluso hubo daño a los equipos, en un momento de tensión, injustificado este tipo de ataque. Las personas que estaban cubriendo esto estaban haciendo su trabajo para una persona que está siendo investigada. Digamos, sacar un animal, protestas también dentro de la comunidad defensora de animales. A un perro no se lo puede usar de esta manera. Además, el perro es el que mejor se porta. Si se dan cuenta, el perro al contrario mira a su dueño y como que se le levanta como diciendo: anda, defiende, si tú quieres ir a atacar, a mí no me metas. El perro es el más decente ahí, el que mejor se porta en medio de esa familia. Pero caramba, ¿no? Salir así, con esta actitud medio matonesca, a agredir, a perseguir. Algunos colegas denunciaban que habían tenido problemas con su celular, que se les había perdido, equipos periodísticos. ¿Por qué? La prensa está siguiendo un caso de interés público. La señora era funcionaria pública y siendo funcionaria pública, su jefe, es decir, el señor Pedro Castillo, dio un golpe de Estado y la señora estaba allí. La señora después dijo: borren todo. La señora después no entregó un celular. La señora se fue a la Embajada de México. Cuando se dio cuenta que a Pedro Castillo lo habían detenido, llegó la noticia, dio media vuelta y se fue al Congreso para tratar de decir: yo no me escondo. Fue la última, horas y horas después, en presentar su carta de renuncia, donde en verdad dejaba entrever ni condenaba absolutamente nada de lo que había sucedido. Hay testimonios, hay documentos, pero no lo dice, porque cada vez que la ha consultado la prensa por el tema, ella se victimiza, ella culpa a los demás. Toma la vía política, si quieres, para conducir lo que será un proceso, y será un proceso largo, por supuesto. Vamos a ver también cómo actúa la Fiscalía, porque la Fiscalía puede haber tenido un triunfo con la detención preventiva de Betsy Chávez, pero lo que la Fiscalía debe buscar es probar quién escribió ese mensaje. Exacto. Y probar el grado de responsabilidad de los funcionarios y de Pedro Castillo. Dejamos por un momento